Frente a Frente presenta el tema del día. Ya de inmediato entramos en materia saludando a todos los televidentes dentro y fuera de la República. Y vamos a continuar con este tema de la iniciativa de ley que promueve el Ejecutivo de la Ley de Justicia Tributaria. Ayer, después del debate que se produjo aquí en Frente a Frente del director del Servicio de Administración de Renta SAR y el ministro de Desarrollo Pedro Barquero, pues nos quedan en nuestras cuentas de redes sociales, en el WhatsApp personal, cantidad innumerable de mensajes e intenté resumir algunos de ellos. Y en el resumen me condujo a la siguiente expresión: la Ley de Justicia Tributaria y su impacto en la micro y pequeña empresa que pueden desaparecer. Y reflexione, me decía un televidente, cómo se afectaría directamente la clase pobre y media de aprobarse dicha ley. Entre los centenares de mensajes, rescaté el denominador común de todos ellos y me encontré con estas dos ideas: que la Ley de Justicia Tributaria impactará en la micro y pequeña empresa. Inclusive, me decían algunos, hasta pueden desaparecer. Y pregúntese cómo se afectará y de manera directa a la clase pobre y media de aprobarse dicha ley. Bueno, aquí tengo a diversos sectores. Esta mañana no está representado el gobierno porque ayer casi todo el gobierno se concentró en la reunión de la presidenta Castro con la Secretaría de Seguridad, la Dirección de la Policía y la Policía Militar. Casi todo giraba alrededor de esa temática desde el mediodía. Pero como siempre les digo, los espacios aquí están abiertos para la intervención de cualquier persona que tenga ideas para enriquecer la temática de debate. De momento vamos a comenzar con el presidente de la Federación de Cámara de Comercio e Industria de Honduras, don Rolando Alvarenga, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, don Rolando, es un placer tenerlo en el programa. Muy buenos días, Renato, compañeros del set. Es un placer estar con ustedes. Es una temática muy importante para el país porque abarca todos los sectores, claro, todos los sectores productivos, de los que sabemos que al final el desarrollo del país depende de las empresas en general. Recordemos algo muy importante, que es que empresario es todo aquel que tiene un emprendedurismo, aquel que vende en las calles a veces mangos, que vende tortillas. Todos son emprendedores, son empresarios que se levantan día a día en la madrugada para poder hacer las necesidades, de sus propias necesidades como familia. Y esto hace, es todo un entorno que abarca desde las grandes empresas hasta las micro, pequeñas, que son la mayoría en el país. Prácticamente tenemos un 99% de empresas pequeñas que son el motor de desarrollo de la economía de Honduras y del mundo. También ha hecho su espacio en la agenda que tiene para participar de la agenda noticiosa de Frente a Frente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, la tercera ciudad del país. Bueno, ¿O ya se disputa el segundo lugar con San Pedro Sula? No, todavía estamos abajo de San Pedro en temas de inversión, sí, en temas de crecimiento, en tema poblacional también. Choloma definitivamente tiene el tercer lugar dentro de los municipios del país, pero también dentro de Choloma encontramos temas bien particulares. Tenemos una industria textil, una industria que es pujante, es fuerte y que vemos que aglutina
muchas personas, da trabajo a muchas personas, tanto gente de San Pedro Sula, gente de Villanueva, podemos hablar que va gente de Progreso, y todo eso se concentra en Choloma durante las 6 de la mañana hasta las 4, 5 y media de la tarde. Y tenemos por el otro lado la pequeña, pequeña y emprendedores, que forma una parte importante del municipio, brindando a toda esta industria grande sus servicios, brindando a toda esta industria grande y a sus empleados servicios habitacionales, servicios de medicina, servicios alimenticios. Entonces, podemos decir que alrededor de este régimen y de estas empresas que están afincadas en Choloma, hay un derrame económico bastante importante, no solo para el municipio, sino que para el país en general. Sí, de otra manera no entenderíamos si no tuviésemos presente estas explicaciones, el gran dinamismo que uno observa en Choloma. Los que acostumbramos viajar y los que viajan más todavía a Puerto Cortés o estrictamente a Choloma o por toda esa zona, nos damos cuenta del crecimiento económico de este municipio. Y también hemos invitado, y algunos se preguntarán por qué, porque entre los mensajes de ayer se me dijo que habría repercusiones en la clase pobre, que somos los más en Honduras, en la clase media, que somos un número muy importante, que habrán repercusiones directas. Bueno, por eso les digo, ¿verdad? Hay hoy tantas tecnologías para que intervenga el gobierno que están abiertas por si discrepan y quieren plantear sus posiciones. Pero mientras tanto el programa comenzará con Percy Dogs, con don Rolando Alvarenga y con Darwin Ponce, que es el presidente de la Asociación del Artículo 19, que es una organización estrictamente de consumidores. Bienvenido, Darwin. Gracias, licenciado Álvarez, y un placer estar aquí con mis interlocutores. Con todo respeto, yo le rogaría, licenciado Álvarez, que en la pregunta que es súper importante, ¿qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en la micro y pequeña empresa y por consiguiente en los consumidores? Para que éstas adviertan que pueden desaparecer, porque realmente estamos conectados con Tomada la en cuenta industria, la sugerencia de don Darwin Ponce. con la industria, con las microempresas. En Honduras hay, creo, 147,000 MIPYMES, según la revista Forbes. Entonces, creo que es bien importante. Dependemos de estas empresas como consumidores para subsistir. Muy bien, gracias por la sugerencia que ha sido tomada en cuenta y ya ustedes verán la pregunta completa en pantalla. ¿Qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en la micro, pequeña empresa y los consumidores? Para que éstas, refiriéndonos a la micro y a la pequeña empresa, adviertan que pueden desaparecer. Me la repite Luz, con ella iremos a la pausa comercial y enseguida el debate puntual. El debate puntual. Muy buenos días. Cuando digo el debate puntual, yo tengo aquí la ley. La tengo en físico y la tengo en digital. ¿Qué es lo que teme la micro, la pequeña empresa y los consumidores? Como para que los primeros hablen inclusive o nos adviertan que pueden desaparecer si se aprueba esta ley de justicia tributaria tal y como está. Y puntualmente, ¿en qué perjudicaría al consumidor esta ley de aprobarse? Por eso está aquí don Darwin Ponce. Así que, atentos, queremos hoy analizar desde todas las aristas esta ley de justicia tributaria que se está socializando y que posiblemente pronto comience el debate en el Congreso de la República. Lucecita Madrid. Muy buenos días, licenciado Renato, panelistas, televidentes, feliz martes. El tema del día en pantalla: ¿qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en la micro y pequeña empresa y los consumidores para que éstas adviertan que pueden desaparecer? Recuerde los números de WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales también puede emitir su opinión a través de @FrenteAFrenteHN.
¿Qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en la micro, pequeña empresa y los consumidores para que éstas adviertan que pueden desaparecer? Quiero decir que es modificable la pregunta para que haya una buena construcción. A mí me encantan las buenas construcciones. De hecho, para eso estudiamos periodismo. Cuando yo miro una idea mal construida, digo, ¿qué pasó? Las aulas no pasaron por nosotros. Entonces, sí es modificable. ¿Qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en los consumidores, coma, la micro y pequeña empresa, para que estas últimas adviertan que pueden desaparecer? Porque los consumidores no vamos a desaparecer nunca. Y así como está planteada, también nos vamos de encuentro los consumidores. Entonces, lo vamos a invertir. ¿Qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en los consumidores, coma, micro y pequeña empresa, para que estas últimas adviertan que pueden desaparecer? Después de la pausa del debate. Frente a Frente presentó el tema del día. El tema del día. ¿Qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en los consumidores, micro y pequeña empresa, para que estas últimas adviertan que pueden desaparecer? Bueno, ¿y por qué no respondemos ya directamente a esa pregunta que hoy formula Frente a Frente de Televicentro? Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro. ¿Qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en los consumidores, micro y pequeña empresa, para que estas últimas adviertan que puede desaparecer? Y aquí don Percy Doc me sugirió una última modificación, pero ya se nos haría muy larga la pregunta. ¿Qué tiene que decir también? Me dice cómo impactará en las municipalidades. Porque me da una cifra de que la municipalidad de Choloma recibe en concepto de impuestos Industria, comercio y servicios, aproximadamente 200 millones de lempiras anuales. 228 millones. ¿Y eso para una municipalidad de Choloma pesa o es una bagatela? Bueno, creo que en este caso, revisando la información que tenemos de alcaldía, va a representar, si el municipio, la municipalidad, deja de percibir esta cantidad, estaríamos hablando de un 30% del presupuesto del municipio. Bueno, usted parte de una premisa, de la premisa que de aprobarse esta ley de justicia tributaria tal como está y deroga los regímenes especiales 16 y 18, porque se van a crear dos, se van a dejar dos o se van a modificar dos, las empresas o estos capitales se irán del país, como lo advirtió la embajadora Dogu. Entonces, a partir de eso, dice usted, estas empresas dejarán de tributar y dejará de recibir 228 millones de lempiras la municipalidad de Choloma. Sí, en este caso hago el comentario porque siempre me gusta hacer un análisis en extremo, es decir, cuál va a ser mi peor escenario Sí. y cuál puede ser el mejor escenario. Como peor escenario tendríamos de que la empresa privada y estos regímenes y las empresas que los utilizan decidan salir del país e ir a otros países que están cerca, tanto Guatemala, El Salvador, como diferentes opciones que ellos tienen para poder moverse. Podemos hablar de México también, ya que la cercanía con el mercado principal, que es Estados Unidos, permite esa facilidad de comercio. Es decir, se van, entonces las repercusiones, se ralentiza la economía en cuanto a servicios. Ok, ¿qué pasaría? Y estos dejan de pagar impuestos, entre otros. ¿Qué pasaría? Como le comentaba, peor escenario, catastrófico, que las empresas decidan salir del país, se cae la economía del municipio de Choloma, por ende todos los empresarios que estamos en Choloma, que damos un servicio, empresas que están en San Pedro Sula, el mismo puerto, van a ser afectados. Todos sus niveles de importación, exportación se vendrían abajo, la actividad económica en el Valle de Sula descendería
y por ende la economía del país se vería comprometida. Peor escenario, un escenario positivo, que haciendo una modificación de esta ley, creando elementos actuales, útiles y que sean beneficiosos para mantener y atraer esta inversión. Dejando incentivos fiscales. Permitiendo los incentivos fiscales bien utilizados. Hay muchos elementos fiscales que se pueden utilizar. Escuchábamos y siento que el análisis del gobierno respecto a las personas que han cometido y se han aprovechado de estos regímenes está bastante claro. Ellos tienen identificado dónde se ha visto afectada la economía del país, por ende, ellos tienen esa posibilidad de poder corregir este tipo de errores o abusos que se ha dado por cierto sector de la empresa privada, porque no todos los empresarios tenemos exoneraciones, no todos los empresarios formamos parte del RIT, no todos los empresarios formamos parte del SOLI, pero sí estamos en ese ambiente y en esa actividad económica que se deriva de tener este tipo de industrias en nuestros municipios. Bueno, pues ahí está sustentado el criterio del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, Percy Doc, del por qué dejaría inclusive de percibir esa cantidad que ahora recibe la municipalidad de Choloma. Si se materializa la ley, él advierte que estas empresas se van. Si se van estas empresas, se viene abajo toda esa economía de Choloma que se mueve alrededor de esas empresas instaladas en Choloma. Y esto va a repercutir en las finanzas municipales. Solo un comentario, y lo pongo como un elemento de análisis. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero es un posible escenario. Tenemos la posibilidad de que los diputados y el resto de los ministros del Gabinete Económico puedan revisar nuevamente los artículos de la ley y poder convertirla en una herramienta de desarrollo económico para nuestro país. Después de escuchar el criterio del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, vamos con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, que engloba a todas las cámaras. Debimos comenzar con él. Lo que pasa es que nos estábamos refiriendo específicamente a Choloma, entonces ahí aprovechó don Percy para ampliar estrictamente las repercusiones en Choloma. Pero él, como presidente de Fede Cámaras, tiene una visión inclusive más amplia de la repercusión en toda la geografía nacional. Don Rolando Alvarenga. Sí, recordemos, por ejemplo, el entorno, por ejemplo, en la costa norte está Choloma, que Choloma más o menos el 50% del empleo está en las maquilas, un ejemplo. Pero alrededor, por ejemplo, está Quimistán, está Villanueva, está San Pedro Sula, que significa un derrame económico muy alto. Ayer comentábamos algo de Choloma, por ejemplo, con como 30.000 millones, en San Pedro Sula son más de 80.000 millones, y Villanueva no se queda atrás, ni Quimistán y Naco. Recordemos que ha habido una gran cantidad de migración de Occidente, Santa Rosa, del lado de Ocotepeque, todo esto que ha migrado a estos lugares por cuestiones de empleo. Esto es significativo porque para las para las medianas y pequeñas empresas, recordemos que están en la cadena de suministros de estas grandes compañías. O sea, no es que solamente le van a vender a sus entornos cercanos, sino que es toda una cadena que le suministran a estas grandes empresas y al final, en un caso de ser afectadas, puede haber una repercusión en general en la micro, pequeña empresa. Ahí se están haciendo leyes, se están haciendo trabajos, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo, firmamos un convenio para apoyar a las MIPYMES, a la micro principalmente, pero esto puede ir paralelamente, pero no podemos aislar la gran empresa con la micro y pequeña empresa. Todo es una cadena que al final lleva al desarrollo del país.
Para el caso, cuando el cuando ETA y OTA y después con la famosa COVID-19, de cada 3 empresas, una cerraba en menos de 3 meses, por un efecto que vimos que fue, diríamos, del exterior, pero al final afecta a toda la economía del país. Los pequeños, y repito, el micro significa más del 98% de las empresas pequeñas, ¿verdad? En las cámaras de comercio, la mayoría son pequeños empresarios. Las cámaras grandes, inclusive la Cámara de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, que tienen entre 4,000 socios, igual la mayoría son micros y pequeños empresarios. Recordemos que los micros están entre 1 a 10 empleados. La mayoría son por lo que salen afectados, por ejemplo, las zapaterías. Sabemos que tienen un entorno familiar, pero emplean 1 o 2 personas. Para emplear en Honduras un salario mínimo no baja de 250,000 lempiras al año. No solo es el salario como tal, sino todos los colaterales que lleva, más de un 74%. Vieron ustedes, por ejemplo, el caso de las leyes que se derogaron, diríamos, como la parte de la seguridad social, donde los mismos obreros hablaron que se habían perdido 3,000 millones de lempiras para ellos mismos. Y esto definitivamente afecta a la clase más pobre del país. Igual pasó con lo que sucedió en la parte del empleo por hora. Fue algo que se tomó por un compromiso, pero al final afectó a una gran cantidad de personas. Ustedes saben que durante los meses anteriores hubo una caída de empleos de 93,000. Solo en la empresa privada fueron 58,000 empleos, en el gobierno como 23,000, pero estos se reponen con otras personas, pero igual la maquila bajó a 12,000 más, o sea, es una cantidad mucho más grande que lo que se consiguió emplear. Apenas tenemos, por ejemplo, en la parte que debería ser como un derecho humano, en la parte de la seguridad social. ¿Cuántos están en el seguro social? Apenas hay 848,000 personas que realmente tienen lo que corresponde a pesar de las fallas que tiene esta institución. Pero es lo que deberíamos de medir y lo que deberíamos de tratar de que crezca, ¿verdad? La economía formal. ¿Por qué? Porque normalmente tributan, por ejemplo, 300,000 personas, 300,000 empresas, perdón. De estas hay 900,000 que son informales. Solo hay 300,000 formales y 900,000 informales. Debemos de bajar esto casualmente para la parte de la seguridad social. Entonces, al final, ¿qué es lo que el país quiere? Que haya desarrollo y desarrollo humano, que haya seguridad social, porque usted va a los hospitales. Ayer casualmente vi una persona que le pusieron 4,000 problemas para poderle ingresar al Hospital María, para un problema de inmunología. Entonces, todo esto, al final, al que más repercute es en la persona más pobre, ¿verdad? Hay déficit, como decía ayer Marlon Ochoa, en la parte de cirugías, pero todo esto se debe diríamos, al mal manejo que ha habido de las finanzas públicas, porque al final el gobierno ha habido un gran crecimiento de la parte tributaria, pero ha habido un aumento de los pobres, o sea que no ha habido un buen manejo de la parte de las finanzas públicas, que si estamos seguros que bien manejadas el país estuviera en otras condiciones. Bueno, también hemos escuchado la visión que sobre este proyecto del Ejecutivo tiene el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, Rolando Alvarenga, pero también está el presidente de la Asociación Artículo 19, que es una organización de consumidores, una organización que está ahí para defendernos a todos, para protegernos a todos los consumidores. Si estuviese aquí Marlon Ochoa, seguramente le diría a Darwin Ponce: Darwin, pero si tú defendes a las clases más desposeídas, es decir, todos consumimos en Honduras, aquí consumimos los pobres, la clase media, baja, la clase media, la alta, los ricos, todos somos consumidores, pero claro está, por sus ingresos, quienes más se ven afectados son los consumidores
que menos ganan. Digo entonces que te diría Marlon, ¿cómo es que usted dice que va a repercutir esta ley en los consumidores? ¿Qué? ¿Está defendiendo a 10 familias? ¿Está defendiendo a la inversión extranjera por sobre la inversión sobre los potenciales empresarios que deben surgir en Honduras? Si derrama más dinero la banca privada, el sistema financiero nacional, que lo tiene ahí guardadito con una sobreliquidez sin que este sirva a los más pobres, a los que quieren despegar. ¿En qué posición se coloca usted? ¿En defensa de los consumidores realmente pobres o en defensa de los ricos? Por eso es que es importante la presencia de Darwin Ponce y las repercusiones que esto advierte las cámaras de comercio podría tener en los mismos consumidores. Adelante, Darwin. Muchas gracias, licenciado. Yo creo que la primera pregunta que me haría, después de escucharme, por supuesto, sería como la misma pregunta que hizo el gerente de la ENE, que quién soy yo, después de tener casi 20 años de estar trabajando en el tema de consumidores y haber participado en tantos foros y en tantas leyes. La verdad es que hay una preocupación enorme y quizás pocos se han fijado en esto, licenciado, que hay un enorme sesgo ideológico en la discusión que se está llevando a cabo con respecto a estas reformas. Yo he escuchado las posiciones, casi prácticamente el odio que se le siente a la empresa privada, y no estoy defendiendo a la empresa privada en ninguna instancia porque hay unas recomendaciones y creo que es una de las primeras cosas que los encargados de este tema de parte del gobierno deberían de haber leído como una tarea, y se las dejo de tarea. Son dos documentos. Uno es los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe, que es uno de los documentos elaborados por la CEPAL y Oxfam, y el otro son los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe. Son dos documentos importantes con mucha información y creo que deberían de tomarlos en consideración porque hay mucha información en ellos. Entonces, nuestra primera preocupación es el sesgo ideológico que hay en esto. O sea, estamos hablando de un ataque directo a prácticamente la empresa. Se habla de injusticia tributaria, pero la injusticia se ha visto promovida desde los diversos gobiernos de 1982 a la fecha. Eso ha sido una realidad. ¿Hay clases privilegiadas en el país? Sí, sí las hay. Y no son necesariamente los ricos, no son necesariamente los millonarios, sino todos los que no pagan impuestos o rentas en el país, no importa sus ingresos. Aquí hay gremios que no le dan factura a la gente. Aquí hay doctores que no entregan factura. Aquí hay abogados que no facturan. ¿Por qué? Porque evaden impuestos. Maestros que no pagan impuestos. O sea, en este país únicamente se quiere atacar el tema impositivo en forma vertical y no horizontal. No ha crecido la base tributaria del país en un país que tenemos más de 10 millones de habitantes y la PEA, la población económicamente activa, es de más de 4 millones de personas. 171.580 hondureños quedan exentos del pago del impuesto sobre la renta en 2022. Yo pregunto, ¿con qué corona? O sea, ¿qué tienen ellos que no tengan los demás hondureños para no pagar impuestos? Hay cientos de miles de pequeños emprendimientos y se habló hace unos años de los monotributos y no se aplicó nunca. Entonces, el gobierno, si fueran realmente creativos, podrían tener una base tributaria enorme, pero no quieren hacer ese ejercicio importante y eso es lo que ha traído problemas. El problema no son los empresarios que han disfrutado de beneficios, exoneraciones y exenciones. El problema ha sido el Estado, que no ha tenido la capacidad de hacer una actividad de supervisión, de auditorías y de estar encima de estas empresas, que es una de las recomendaciones de la CEPAL, cuando dice no todos los incentivos tributarios a las empresas son iguales en el sentido de su capacidad para fomentar la inversión. Por lo que en términos generales los países deberían priorizar aquellos instrumentos, no hay instrumentos,
que suelen ser más efectivos debido a que su diseño los vincula a la magnitud de la inversión realizada y reducen el costo del capital, como las deducciones, créditos tributarios y los esquemas de depreciación acelerada. No existe esa figura en Honduras. No obstante, su efectividad debería determinarse caso por caso, con las correspondientes evaluaciones como beneficios. Entonces, cuando hablamos casos por caso, como una recomendación de la CEPAL, eso es lo que el gobierno debería de hacer. O sea, si hay una persona que es de las más ricas de Centroamérica y que no paga impuestos, ¿quién es el culpable? ¿Esa persona o el gobierno que nunca le ha contado las costillas? El gobierno. Cuando la gente se ha aprovechado de un sistema tributario y de paso, recuerdo bien, licenciado, cuando hubo la fiesta de las dispensas de vehículos, ¿quiénes fueron los primeros que corrieron a comprar Prados? Los diputados. O sea, aquí todo el mundo se ha beneficiado de un sistema de exenciones y exoneraciones, comenzando por los diputados. Entonces, cuando estén haciendo estas revisiones, recuerden que detrás de todo ello hay consumidores. Y le voy a poner un ejemplo. Dentro de esta revisión y esta nueva ley, se pretende derogar el artículo 2 del decreto 119/2016, mediante el cual se concede la exoneración del pago de impuestos sobre ventas a la importación y compras locales de materias primas, insumos, sistemas de riego, maquinaria, material de empaque y herramientas a empresas del sector agroalimentario. Vamos a ver, repítame el artículo. Artículo 2 del decreto 119/2016. En la ley tiene otro. Todos sabemos la grave situación que estamos viviendo como país, con una inflación oficial del 9.8 y una real entre el 12 y 15%. Digo real porque el gobierno solamente considera 30 artículos de la canasta básica para considerar el tema de inflación, cuando la canasta básica tiene 272 productos. Entonces la inflación en Honduras anda entre el 12 y el 15%. Entonces, cuando estamos hablando de que van a derogar este artículo 2 en la ley, va a tener un impacto en el sector alimentario tan fuerte que ahora toda esta gente va a tener que pagar insumos, materias primas, herramientas, maquinaria para producir. Imagínense que ahorita producir un huevo es súper caro y ¿quién está pagando nosotros esos costos? Los consumidores. Ahora, cuando se quite y se derogue este artículo de la ley, significa que este 15% se le va a agregar al producto final de estas empresas agroalimentarias y usted y yo estaremos pagando esos impuestos. Pero aquí no estamos protegiendo a la empresa privada, aquí no estamos protegiendo a grupos. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando una ley va a afectar a la mayoría, que en este caso somos los 10 millones de hondureños, y va a incrementar la canasta básica, entonces sí tenemos un problema. Sí tenemos una situación que necesita ser revisada. Y cuando hablamos de que se va a derogar el impuesto para la importación de combustibles, para la generación de energía eléctrica, ¿qué es lo que se piensa? Por contacto, por resultado, es que estas empresas van a pasar el costo sumado a la factura que nosotros pagamos de energía eléctrica. Eso es prácticamente una ley. Y entonces, si siguen subiendo los costos de producción y los costos de transformación de materia prima, los consumidores vamos a ser afectados, no en grupos, toda la hondureñidad. Entonces, estos temas son importantes trabajarlos. Entonces, hay que quitar el sesgo ideológico. Y si hay personas que se han aprovechado de esto, entonces ustedes tienen el colmillo, tienen la ley en sus manos. Pero si no tienen la capacidad de hacerlo, entonces, claro, la vía más fácil es trabajar toda la ley. Mientras no se trabaje caso por caso, que es la recomendación de la CEPAL, entonces vamos a estar en esta situación y en este estira y encoge. Y al final, nosotros los consumidores vamos a ser afectados. Aquí hay que abandonar la ideología. Aquí no estamos hablando, mire, es tan grande el sesgo ideológico que
más del 60%, casi 70% de los contribuyentes son hombres. Casi el 30% de los contribuyentes en Honduras son mujeres. Y el director del ASAR dice que hay un problema ¿cómo se llama? De problema de género en el tema tributario. Por supuesto que hay un problema de género. Sí, aquí trabajan más los hombres que las mujeres. Y no estoy diciendo esto en detrimento de las mujeres, sencillamente es que los hombres estamos pagando más impuestos que las mujeres. Ahora, ¿ese es un problema para los hombres? Ningún problema para los hombres. O sea, significa que ahora van a enfocarse más en las mujeres porque solo hay un 30% de mujeres que pagan impuestos. Ese es el sesgo ideológico estúpido, perdone la expresión, pero es estúpido, cuando tratamos los temas de país con sesgos ideológicos. Bueno, a propósito de esto que está diciendo Darwin Ponce, quien ayer habló de sesgo ideológico en este proyecto es el director ejecutivo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Me gustaría que invitáramos a Eduardo para que participe. Y solo una aclaración, al final ya en el proyecto que socializó el gobierno con los empresarios la semana anterior, es el artículo 16, de la propuesta de ley. 16, numeral 8. Dice artículo 2 del decreto número 119-2016 de fecha 24 de agosto de 2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34.121 de fecha 25 de agosto de 2016 y su fe de rata que contiene beneficios fiscales para el sector agroindustrial, que sería derogado. Está en el numeral 8 del artículo 16 del proyecto que socializa el Poder Ejecutivo. Bueno, ustedes conocen la opinión ya del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, Rolando Alvarenga, del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choloma, Percy Dox, y la posición que tiene Darwin Ponce, el presidente de la Asociación Artículo 19, que defiende a los consumidores. Las repercusiones negativas en caso de aprobarse así como está este proyecto de ley de justicia tributaria. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a profundizar sobre la temática, a compartir sus criterios a través de las diferentes plataformas y cuentas en redes sociales. Es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Gracias a todos por sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. En un 100% impactará más dinero para la burocracia mal utilizada. Pobreza para el país. Feliz día, Irwin González. Continuamos con más mensajes. Lo que se debe explicar es en qué consiste. Actualmente se dice de la inversión de capitales en el extranjero y que esto puede generar ingresos como impuestos, ya que se busca, según con la ley, que se invierta más en el país. Buen día, considero que es una vergüenza con persecución hacia el capital y el trabajo en contra de las maquilas, sus empleados. Este es un gobierno que va a la deriva, conducido por gente que no está a la altura en conocimientos y la competitividad en el mundo actual global que vivimos. Están anclados en el socialismo fracasado del siglo XXI. Continuamos con más mensajes. Desaparecer no es una gran injusticia que grandes empresarios no paguen un pequeño negocio. Que grandes empresarios no paguen. Un pequeño negocio de baleadas, y le puedo dar el nombre mensual, paga 35,000 lempiras en impuestos. Esa es injusticia tributaria. Si quiere, yo le doy el nombre. Y las comidas rápidas no pagan. ¡Qué barbaridad! Continuamos con más. La empresa privada tiene 40 años de estar recibiendo incentivos. No crecen ni generan empleos. Los que suben son productos de pura inducción e inercia. Ya basta, depredadores del fisco. Continuamos con más. Desde la reforma liberal en 1880 estamos con el cuento de atraer la inversión extranjera para que dinamice nuestra economía. 150 años con esa manera de pensar, ¿qué nos ha dejado? Muchas gracias por continuar con sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Bueno, a las 6:56 de la mañana
de este martes, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, ha escrito: cuando terminan los argumentos, comienzan los ataques. Pensar diferente es traicionar. Me apunto al socialismo democrático de Xiomara Castro Zelaya, no al socialismo autocrático que, sembrando el odio, quiere implementar ese pequeño grupo de radicales. Eliminemos los abusos, no los empleos. Es el mensaje del ministro de Desarrollo Económico, que está abiertamente enfrentado. Yo deduzco, está enfrentado al director ejecutivo del SAR, Marlon Ochoa. Creo que está enfrentado a la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Aunque ayer me dijo Ochoa, mire, yo no sé, Pedro, por qué reacciona de esa manera. Dice, porque todo esto que se ha escrito en ese proyecto que estamos socializando tiene el visto bueno de la presidenta Xiomara Castro. Palabras de Marlon Ochoa. Todo eso que estamos socializando tiene el visto bueno de la presidenta Xiomara Castro. Es que está preocupado. Entonces, la pregunta es, Pedro habla que se apunta al socialismo democrático de la presidenta Castro, pero Ochoa dice que lo que ellos andan socializando tiene el visto bueno de la gobernante hondureña. Entonces, Y que ella lo que quiere es simplemente ver que otras opiniones alrededor de ese proyecto existen, pero que ella cree en ese proyecto. Yo no sé, Pedro, si es que no lo quiere ver o tiene una extremada confianza en la presidenta Castro, en el sentido que será capaz de decirles: no, modifiquen esto, porque he escuchado las opiniones de diversos sectores, y si bien es cierto que todos coincidimos que hay empresas y empresarios que han abusado de las exoneraciones, tampoco podemos meterlas a todos y todas en un mismo fiscal, en un mismo saco, en un mismo costal. No sé, Pedro tiene confianza en que la presidenta reaccione así, pero a los que él llama radicales están confiados que lo que hacen es por instrucciones de la gobernante. ¿Tú decías algo, Darwin? sí, es que recuerde el título del ingeniero Barquero, él es el secretario de Desarrollo Económico. Prácticamente le están quitando todas las herramientas y la capacidad de desarrollar económicamente al país cuando le están metiendo esta ley como un golazo en contra de la empresa privada y por consecuencia de los consumidores. Entonces, ¿qué va a desarrollar económicamente el país, el ingeniero Barquero? O sea, se queda sin herramientas prácticamente. Entonces, esa es una de las preocupaciones que existen, porque esto no generaría ningún tipo de desarrollo económico para el país, todo lo contrario. Lo que pasa es que el gobierno está viendo lo que deja de percibir al brindar exoneraciones y exenciones a determinados grupos. Ahora, reitero, es culpa, por ahí miré que hablaron de comidas rápidas o de cualquier otro rubro que está siendo beneficiado. O sea, es que dicen, es que ellos no pagan. No es que no pagan, es que están beneficiados por una ley. Ahora, ¿quién los ha supervisado? ¿Quién los ha auditado? ¿De quién es la responsabilidad? Del gobierno. Pero el gobierno no ha hecho ese ejercicio, ese trabajo durante muchos años. ¿Saben por qué? Porque ha sido un pesebre económico y político para la clase política de los últimos gobiernos. Esa es la realidad. ¿No les gusta que les digamos la verdad? Bueno, de hecho, no me he vuelto a invitar a ningún grupo de discusión de mesas, sencillamente porque no les gusta que uno les diga la verdad. Pero yo se las digo porque no tengo ningún compromiso ni con empresa privada ni con el gobierno. Nunca hemos recibido de ninguno de los rubros ningún tipo de beneficios. Somos una organización independiente y nos damos el lujo de decirle las verdades a cualquiera, desde diputados para abajo. Entonces, ustedes han sido culpables porque no han desarrollado las capacidades para ejecutar auditorías en estas, como bien dice el licenciado, empresas que han abusado por años de estos beneficios. Entonces, vamos, como recomienda la CEPAL, a revisar caso por caso y después de eso hablamos.
Bueno, y en el caso de las comidas rápidas, sáquenme ustedes del error si es que estoy precisamente cometiendo un error, o cualquiera que tenga ahí a mano toda la información fiscal del Estado. Yo entiendo que estas están gozando ya los últimos años de esos beneficios, que ya eso se reformó, y a partir de la reforma todas estas empresas de comida rápido tienen que pagar los impuestos. Claro, algunas tuvieron beneficios por 15, 20 años y todavía están gozando de ese beneficio, pero ya las nuevas tienen que pagar los impuestos normalmente. Eso es lo que yo sé, lo que he informado en los últimos años, a no ser que cometa un error o esté en un error. En este tema, Renato, cuando nosotros vamos a una comida rápida, adquirimos un alimento, vemos que en nuestra factura viene detallado el impuesto sobre venta. Y muchas veces creo que se utilizan estos temas y más bien se desinforma a la población. Cuando nosotros vamos, pagamos un impuesto sobre venta, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Revisar realmente que este dinero, este impuesto sobre venta que fue captado, llegue a las arcas del Estado, como tiene que ser con todas las empresas a nivel nacional. Hay un trabajo fuerte que se debe de hacer. Ayer el ministro Ochoa hablaba de que hay 300,000 empresas en el territorio nacional. De ellas, habían 21,000 formalizadas. Cuando decimos formalizadas, quiere decir que tienen 14avo, 13avo, tienen vacaciones y están inscritas ante la Seguridad Social, además de otros pagos que normalmente las empresas tenemos que hacer. ¿Qué sucede? Estamos hablando que menos del 10% de las empresas a nivel nacional están inscritas formalmente. ¿Qué nos abre esto? Una ventana enorme de captación de ingresos para el Estado. Pero ¿qué pasa? Hay que ir y hay que hacer este trabajo. Dentro de las cámaras, dentro de Fede Cámara, siempre se aboga y se está buscando esta forma de llevar a las personas de la informalidad a la formalidad, porque muchas veces las personas están en ese espacio informal, no pueden acceder a otros mercados, no pueden exportar, no pueden extender una factura, porque no están regidos por esas normas que una empresa formal debe de hacerlo. Por ende, ¿qué sucede? El Estado deja de recibir ingresos sobre renta, venta, activo neto, las municipalidades dejan de recibir industria, comercio y servicios, además del pago de impuesto personal. Entonces, solo en la formalización de 21,000 a 300,000 empresas hay un océano de oportunidades. Sabemos que la economía del país depende de la micro, pequeña y mediana empresa. Hagamos el trabajo de formalizarlas y seguramente si logramos esto, los ingresos van a ser exponencialmente mayor a lo que estamos recibiendo. Ahora, ustedes parten de una premisa, y la premisa de la que parten ustedes es que si se aprueba esta ley de justicia tributaria, estos capitales se irán del país. Estos capitales se van a desincentivar, no tendrán mayor interés ni mayores estímulos para quedarse en Honduras. Entonces, que si estos capitales se van, toda la economía que se mueve alrededor de estas empresas también se va a venir para abajo. El ejemplo que estaba explicando hace algunos minutos el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma. Pero el pensamiento que hay en el gobierno es que es una falacia cuando dicen que estas empresas se van a ir. Al contrario, afirman, vamos a aprovechar ahora, bien manejados, esos dos regímenes especiales que vamos a crear, que todo mundo pague impuestos como debe pagar, y quien se va a beneficiar
es el Estado porque tendrá más recursos económicos para invertir en educación, en infraestructura y en salud. Ese es el pensamiento que se tiene en el gobierno, que es una falacia pensar que sin estos regímenes especiales se irán los capitales de Honduras, como lo advirtió ya la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogo. Sí, sí, casualmente Laura Dogo, en una reunión que hubo la semana pasada, dio algún mensaje, o sea, diciendo que si hay todo este tipo de percepción para las grandes empresas que están exoneradas, que tienen que revisar, puede haber una fuga de estas mismas. Ahorita dentro de esta ley quedan excluidas, diríamos, las que ya están trabajando con este régimen. Pero el problema es la percepción, porque vamos a ver una empresa como Gildan, para decir algo, una de la más grande empleadora del país. Tienen en diferentes partes de América, del mundo, sus plantas, y cuando, como dicen, el dinero no tiene país, no tiene hogar, es volátil, vuela hacia donde tiene mejores condiciones. Guatemala está dando el ejemplo de cómo está trabajando para atraer inversión. Dentro de lo que está aplicando Estados Unidos para el Triángulo Norte, prácticamente Guatemala se está quedando con la mayoría de esa inversión y nosotros con apenas un 10%, cuando podría ser mucho mayor, porque es uno de los países que más quieren apoyar. En esa misma reunión, la representante del BID, la señora Jarquín, dijo que el potencial de Honduras para exportación eran de 194.000 millones de dólares, ¿verdad? Y algo importante es que por cada dólar que se invierte hay 56 que se manejan en el país, o sea, se multiplican. Tenemos que ver eso. Yo creo que enfocarse solamente en estos problemas de grandes empresas, cuando sabemos que aplicando la ley, ningún empresario correcto va a defender a alguien que está haciendo las cosas en una forma sin transparencia. Lo que queremos es una competencia leal, ¿verdad? Por eso hablamos que la parte de la informalidad, de una u otra forma, es una competencia leal para el que paga tributos, para el que paga sueldos de acuerdo a la ley y paga todas la parte que le corresponde, y entonces hay un desequilibrio en la competitividad. Pero nosotros tenemos una serie de condiciones, por ejemplo, en energía, sabemos que somos poco competitivos. Si usted ve su recibo, le aparece como a 6.22, hay gente que le aparece casi a 8 lempiras por kilowatts. Honduras necesita más o menos, ayer lo explicaba Salomón Ordóñez, 150 megas anuales prácticamente, que va incrementando de necesidades, y esto cuesta más o menos 300 millones de dólares que deben ser invertidos en el país y no que tengan que irse para otro país y de allá nos estén enviando la energía. Tenemos que ver todo eso, todas esas aristas, porque nosotros no estamos aislados. Somos un país que tenemos que competir con toda la parte de globalización. Y se ha hablado mucho, por ejemplo, ahorita de las empresas después del COVID-19 que están tratando de acercarse a los mercados. El caso del nearshoring, que México es el que más ha aprovechado definitivamente. Si nosotros le damos la percepción a esas grandes empresas que tenemos seguridad jurídica, seguridad ciudadana, que si tenemos una energía competitiva, si tenemos una buena infraestructura, todo esto abona para que esas empresas pudieran venir a Honduras. Pero sabemos que, por ejemplo, en la parte de seguridad tenemos graves problemas. Últimamente hasta han visto que hay hasta muchos secuestros, ¿verdad? Y en el interior, en la parte rural, está sucediendo mucho, que tal vez no se da cuenta la población. Pero todo esto, usted, no soy muy diríamos, con Bukele, pero ustedes hablan. Yo estuve con una compañía que hizo una encuesta en El Salvador, donde El Salvador, gente que tenía que pagar $100 por un taxi,
Alguien que tenía cinco taxis eran $500, ahora ya no los paga, ya le quedan para poder comprarse otra unidad, para mejorar sus condiciones de vida. Igual gente que pagaba hasta $100, $200 por poder vivir en su propia casa, ya no pasa eso. Empresarios que fueron a El Salvador y les dijeron vayan al centro de la ciudad, que antes era imposible llegar en la noche, se fueron con todas las condiciones. O sea, cuando hay ese tipo de seguridad, que es una parte para que venga inversión, que haya atracción, el país va a mejorar. Tenemos que mejorar fuertemente en eso porque hay cantidad de gente que se está yendo, no solamente se van los que no tienen empleo, está yendo mucha gente con empleo. Están preparados. Les resumo, lo que nos está diciendo el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio es que al quitar todos estos beneficios fiscales, Honduras no tiene otras ventajas para atraer capitales, porque aquí la energía es muy cara, la inseguridad no se resuelve. De hecho, ahí están reunidos la Secretaría de Seguridad, el director de la Policía Militar, después de 13 meses de gobierno, tratando de elaborar planes para combatir la inseguridad, cuando se supone que estos planes debieron tenerlos y ejecutarlos ya al inicio del gobierno. Entonces, dice él, tenemos energía cara, es un país sin Estado de Derecho, hay mucha inseguridad, el salario mínimo es uno de los más altos en la región. Entonces, si no tenemos energía barata, si no tenemos seguridad ni jurídica ni ciudadana, entonces carecemos de algunos factores que son indispensables para que la inversión venga. Y si ya se eliminan 16 de los regímenes especiales, peor todavía. Sí. Bueno, pero estos dos regímenes que propone el gobierno en su iniciativa, ¿les parecen o no correctos a ustedes o no son suficientes? En este caso, Renato, sabemos que las industrias son amplias y variadas. Cada industria tiene necesidades, suministros, problemas, ubicaciones diferentes. Es tan claro como una licencia vehicular. Hay licencia de moto, de vehículo liviano, de vehículo pesado, articulado y no articulado. Solo para ponerlo en contexto, podemos decir que para tener o para poder manejar en el territorio tenemos 4 tipos de licencias. Y ahora tenemos una industria amplia que va desde la parte agroindustrial, industrial, turística, de transformación, textil, en el cual lo vamos a ubicar únicamente en 2 regímenes, el RINDE y la zona franca. Entonces, esto viene a crear un problema para estas empresas. ¿En qué régimen se van a inscribir? ¿Cuál es el beneficio que este régimen me está dando? Va a ser tan amplio que va a atraer diferentes empresas que ya están en el país e inversión extranjera, o va a crear un cinturón, un cuello de botella, un freno para decir, no, esto no se adapta a la realidad que mi empresa vive. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a competir y no estamos ofreciendo las mejores opciones, esta industria, estas empresas, estos inversionistas andan por el mundo buscando donde hay mejores opciones. Entonces, en vez de volverse una herramienta, se va a volver un freno a la inversión. Definitivamente ya hay 16 diferentes regímenes creados. Lo conveniente sería estudiarlos uno por uno. Ya el gobierno tiene identificado dónde se ha incumplido y hacer que se cumplan. Entonces, ¿por qué vamos a crear algo que ya está creado? ¿Por qué vamos a desechar algo que ya está hecho? Revisemos. A menos que se haga uso incorrecto. Que de eso se trata, lo que ustedes han estado hablando. Así es. Si se ha abusado, pues terminar con todos los abusadores. Como empresarios, todos estamos
en este medio ambiente económico. Y si hay una rendija en esas leyes que posibilite el abuso, pues a reformar esa ley para que no tenga rendijas. Miren, yo hace algunos minutos, miren que tenía razón. No me gusta darme la razón, pero es que tengo que hacerlo porque sí recordaba que hubo un momento en que se produjeron reformas y ya se me está confirmando que en efecto no ando desubicado, que las comidas rápidas ya no tienen ningún beneficio fiscal desde hace varios años, que sí tuvieron beneficios y aun cuando se tenían esos beneficios, siempre pagaban el impuesto sobre ventas, siempre lo pagaron, siempre lo pagaron, pero que ahora ni las viejas, y aquí sí estaba equivocado yo pensaba que habían algunas viejas que todavía por los años que habían suscrito con el gobierno gozaban de estos beneficios fiscales, pero ahora ni las viejas, cuando digo ni las viejas, ni las comidas rápidas de los 80, que se instalaron en los 80, ni las que se están instalando ahora tienen ningún beneficio fiscal. Todas están a la par del resto de personas jurídicas que pagan impuestos, que pagan todos los impuestos. Eso debe quedar claro, porque muchas veces por sesgo hay alguna gente que, y sobre todo por la empresa, porque aquí la empresa tiene una parte de la familia dedicada a las comidas rápidas. Entonces, para toda la gente que siempre nos lleva de encuentro de que defendemos esto y lo otro por los intereses económicos que tienen los dueños de esta empresa con el asunto de las comidas rápidas, les digo que están equivocados. Ya eso se reformó. Ahora las comidas rápidas, todas por igual, las que se instalaron en los 80 y las que se están instalando, todas pagan sus impuestos. Pero al derogar este artículo 2 de la ley, pues alístese a pagar hamburguesas, pizzas y todas esas comidas rápidas más caras, porque la producción de algunos elementos que van incluidos en estas comidas tendrían que pagar el 15% de impuestos sobre ventas. Los productores. Entonces, eso es complicado. Mire, licenciado, aquí en los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe de la CEPAL y Oxfam dice, la efectividad de la política de incentivos tributarios depende en gran medida de una buena gobernanza en su diseño, definición, implementación, gestión, seguimiento y evaluación, donde los aspectos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre actores clave adquieren particular relevancia. Si bien los países de la región han experimentado importantes avances respecto a la medición y publicación del costo fiscal de estas rebajas tributarias, aún queda mucho camino por transitar en pos de mejorar la gobernanza de los incentivos tributarios. Entonces, lo que tiene que mejorarse es esa capacidad de seguimiento y evaluación, que es lo que no se ha hecho y ha permitido que algunas personas y algunas empresas, algunos empresarios abusen del sistema. ¿Cómo se controla esto? Yendo caso por caso, caso por caso. O sea, nosotros sabemos que el gobierno quiere ampliar su capacidad captativa de ingresos, pero asústese, en Honduras, 000081. 13 departamentos, licenciado, 13 departamentos de Honduras tienen participación prácticamente cero en contribución tributaria al país. ¿Cómo es esto posible? 13. Los departamentos que están generando ingresos son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Lloro y Comayagua. Y me atrevería a decir también Valle, porque tiene una gran capacidad productiva. Pero estamos hablando entonces de más de la mitad de departamentos de Honduras que tienen cero participación en la contribución tributaria. Y no porque son pobres. No. Ahí no aparece Olancho. A mí me sorprende que no aparezca Olancho. Ahí no aparece Olancho. ¿Qué está haciendo la SAR? Ya han visitado a cada uno de los municipios de Olancho para ver cuál es la cantidad de personas que están en capacidad de pagar impuestos, cuántas empresas hay en Olancho. O sea, ese es el trabajo que tienen que hacer. Trabajen, por amor de Dios, trabajen y dejen de afectar a los consumidores.
a las empresas, a los empresarios, a aquellos que están produciendo y creyendo en este país. No queremos caer en lo que cayó Venezuela, en lo que está Nicaragua, en lo que está Cuba. Entonces, dejen trabajar. Darwin, yo te invité creyendo que tenías una oposición más o menos afín al gobierno. Dije yo, va a hacerle el contrapeso a Rolando Alvarenga, va a hacerle el contrapeso a Percy Doc. Y, en cambio, no, y no te estoy criticando, no, yo soy respetuoso de tu criterio, pero por aquello del consumidor que defiende siempre a los pobres y que el gobierno dice que derogando todo esto van a haber más impuestos que van a beneficiar a los pobres a través de mejor infraestructura, mejores hospitales, mejor educación. Yo creía que tú venías con una posición más afín al gobierno y me doy cuenta que ahora me dicen, no, es que al consumidor se le puede defender también criticando los excesos del gobierno, y para ti esto que está haciendo el gobierno es un exceso que va a repercutir en los más pobres. Por supuesto. Y cuando ha habido temas, por ejemplo, donde los empresarios abusan, que es lo que hemos dicho frente a las cámaras, si yo fuera director de protección al consumidor y tuviera poder, yo tendría presos por lo menos a unas 200 personas. 200 empresarios presos. Eso es lo que haría yo. ¿Cuántos empresarios están presos por abusos? Ninguno. Ninguno. Entonces, estas son las situaciones. O sea, nosotros tenemos que proteger al consumidor desde los diversos aspectos que tienen intervención los productores. Ahí están los productores otra vez en manifestaciones, peleando por incrementos a la leche. O sea, es una lucha verdadera, sí, pero al final, ¿quién va a pagar ese incremento a la leche? Usted y yo. Entonces tenemos que ver esta situación dentro del contexto adecuado. Entonces, cuando no estamos defendiendo a los empresarios, sino que la preocupación nuestra es que si hay un incentivo que se le va a quitar y va a afectar en un 15% o más a los consumidores, entonces vamos a defender esa propuesta que está actualmente beneficiando un sector. Por ejemplo, la transformación de trigo en harinas implica que los agentes transformadores de la harina necesitan empaques para empacar la harina, ponerlo en supermercados, en mercados, en pulperías, para que usted y yo compremos harina a un precio determinado. Pero si el empaque va a subir de precio, porque se le va a quitar ese incentivo, significa que usted como consumidor y yo vamos a pagar más solo por el empaque, sin considerar la importación de trigo, que también va a pagar impuestos porque es un insumo. Entonces, no estoy protegiendo a los empresarios, sino que sencillamente estoy diciendo, si se quita este incentivo, al final nosotros vamos a pagar. ¿Por qué? Porque el empresario, por naturaleza, nos va a pasar a usted y a mí los costos que ellos van a pagar. ¿Usted cree que van a ser solidarios con nosotros? Jamás. Nos van a pasar esos costos. Sí. Entonces, no estoy protegiendo a los empresarios. Estoy en contra del gobierno en este sentido. Y claro, el ingeniero Barquero tiene razón. O sea, ministro de Desarrollo Económico y le van a quitar la capacidad de desarrollar económicamente al país. Entonces entiendo cuál es su postura. Bueno, otra de las sorpresas que he tenido en los últimos días, porque lo he visto, y es que he sentido la afinidad en muchos proyectos del gobierno del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de Eduardo Facusé. Yo soy claro, y Eduardo lo ha de saber, sí. Y yo no le critico. Yo a Eduardo no le critico. Si él cree que el país necesitaba salir de donde estábamos políticamente y tener esperanzas en otro modelo, tiene toda la razón Eduardo, digo yo. Él tiene derecho a pensar. No solo él, Renato. Te comento que eso es algo generalizado. Eso se vive en empresa privada, en federación, podemos verlo en el COEP, donde estábamos buscando una nueva esperanza. Una nueva opción política. Una nueva opción. Estábamos bien fregados, bien hundidos. Porque sin moral. Necesitamos un cambio. Eso no es discutible. El cambio es necesario. Pero ¿qué vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Y qué nos va a dar de respuesta a esto? Es oportuna su intervención, porque ahí es donde quiero resaltar mi pensamiento. No he dejado de sorprenderme cuando ayer viene Eduardo Facusé, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y dice
esa reforma que está proponiendo este gobierno tiene sesgo ideológico, dice. ¿Quién está diciendo eso? Pregunté a un compañero, ¿el papá o el hijo? El hijo lo está manifestando, no lo creo. Pues anda, escúchame, dice, y ve tal cosa. Pero hombre, digo yo, si ya Eduardo Facusé, que era uno de los hombres que más se opuso al régimen pasado, al modelo, lo que él dice, la inmoralidad del gobierno pasado, y que tenía una gran esperanza en el gobierno que tenemos actualmente, y yo siento que lo ha defendido, y no está malo que lo defienda, pero si ayer viene y dice, tiene sesgo ideológico, hombre, pues hay que ponerle atención a esta reforma tributaria. Después de la pausa, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la Casa del Verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Gracias por sus mensajes a través del WhatsApp. Buenos días. ¿Qué tan difícil es entender el impacto de esa nefasta ley de justicia tributaria? Eso es populismo, es intervención del Estado para crear dependencia en la población. Solo imagine cuántas empresas son proveedores de servicios de esas grandes inversiones. El empleo directo es lo de menos. Imagine la cantidad de empleos indirectos que se perderían. Estos políticos están acabando este pobre país. Continuamos con más mensajes. Don Marvin no necesita decir que defiende a los empresarios. Su discurso lo delata como una voz a favor de las clases privilegiadas. A los pobres es a los que menos defiende. Pobre señor. Felipe Soto, comparten. No aterrizan los representantes de las cámaras de comercio que digan qué es lo que les afecta, quieren o no pagar impuestos de acuerdo a ley o quieren exoneraciones. ¿No están satisfechos con lo que ganan? Además, le suman el ingrediente de la especulación impactando al consumidor. Obvio, no todas las empresas son aborazadas. Continuamos con más mensajes. Buen día, no es a la ley del monte que hay que imponer sin estudiar un caso. Es más pérdida que ganancia para el país esa ley y lo hacen solo por odio, no por amor a Honduras. Insisto, son burros con poder, no a esa ley. ¿Cómo no a todas esas leyes que están poniendo ese nuevo gobierno ignorante y de malas intenciones? Continuamos, no hay sesgo ideológico en las actuales autoridades. Lo que hay es sesgo clasista. Tú no tienes nada, sos una víctima. Y este que tiene más que vos es tu victimario. ¡Qué miopía! Si eres gobierno y te quieres reelegir, haz las cosas bien. Continuamos con más. Quieren cumplir su objetivo, llevar a la miseria a este país y no han sido capaces de generar empleo. Quieren seguirle dando las obras a este país. Se necesitan empleos remunerados de acuerdo al alto costo de la vida y las necesidades integrales de la familia hondureña. Las empresas deben recibir incentivos para la generación de empleo digno, siempre y cuando los trabajadores reciban salarios que permitan el crecimiento de la calidad de vida de sus trabajadores. Aquí pensando en alta voz. Muchas gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la Casa del Verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Bueno, aquí el exdirector de la Cámara de Comercio, el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Kevin Rodríguez, en un mensaje dice, respecto a esa pregunta que está en pantalla, ¿qué tanto impactará la ley de justicia tributaria en los consumidores, micro y pequeña empresa para que estas últimas adviertan que pueden desaparecer? Dice Kevin Rodríguez Castillo, incrementará el costo de los insumos agrícolas al aplicarle el impuesto sobre venta, por lo que los empresarios del campo pagarán más, al menos en 15% la factura, si se cobra impuesto sobre venta. Es que ya a mí cuando me ponen estas figuritas digitales, ya me pierden con la lectura. A mí escríbanme como tradicionalmente hemos escrito. Ya cuando me ponen emoticonos y toda esta cosa, ya me pierdo. Pero Renato, viendo pero sé lo que quiere decir. Viendo ese mensaje, es fácil de comprenderlo
y creo que la población lo está entendiendo por los mensajes que vemos. La población se está dando cuenta que ellos son los principales afectados. Nosotros, al quitarle al régimen de ingreso al tema agroalimenticio, podemos decir que fácilmente todos estos productos que son exonerados van a pasar a pagar el 15% en impuestos sobre venta. Y mire si no hay sesgo ideológico en esto, que hay personas que son capaces de defender una ideología y van a pagar 12 lempiras por un huevo, van a pagar 70, 80 lempiras por una libra de carne de cerdo, van a pagar 3, 4 lempiras más por la libra de carne de pollo, porque eso va a ser el impacto. Pero si usted quiere defender una ideología y pagar más, ese es problema suyo. Pero yo como consumidor, yo no quiero pagar más, yo quiero pagar menos si es posible. Entonces, por ahí mire un mensaje, dice que los incentivos se deben mantener, pero condicionados, y la empresa que no los cumpla que pague una penalización y se le retiren todos los incentivos. Totalmente de acuerdo. Cierto. Así debe funcionar. Pero el gobierno no tiene ni esa voluntad ni la capacidad de hacer esto. Y ese es el problema. Hay una... Pues donde quería llegar, Kevin Rodríguez, es a que nadie habla que en el 2021 dice el Libre mocionó y se aprobó exonerar a partidos políticos. Eso no lo incluyen en esta reforma de justicia tributaria. Solo permítame, don Rolando, para que intervenga Eduardo Facusel, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Eduardo, te lo digo con toda franqueza, que no deja de sorprenderme tu postura al criticar y decir que esa propuesta de ley de justicia tributaria del gobierno que se socializa actualmente tiene sesgo ideológico. Buen día, Renato. Un gusto saludarte. Muchas gracias por invitarnos a participar en tu programa. Un saludo también a don Rolando, a Percy y a Darwin. Mira, yo creo que tú lo has dicho muy bien. En lo personal, yo soy independiente de partido. Yo nunca he militado con ningún partido. Y yo creo que muchos independientes le apostamos a doña Xiomara como un cambio debido al abuso que había en el régimen pasado. Y entonces estábamos esperando realmente un cambio de curso, pero estamos lejos de verlo, Renato. Yo tengo que decirlo. Nuestra institución siempre ha dicho las cosas como son, ¿verdad? Aplaudimos lo que está bien, pero señalamos lo que está mal. No importa el gobierno que esté en turno, siempre vamos a decir con objetividad las cosas. Y en este caso de esta ley, sí debo decir de que sentimos y de que hay una reforma ideológica más que tributaria. Esto es algo que tú puedes ver las palabras que están en la redacción del documento, guardan mucho resentimiento, hay mucho apasionamiento, cuando lo que debe de prevalecer son criterios técnicos, económicos, para que realmente se pueda sacar adelante a Honduras. Mira, he visto con preocupación que se pretende eliminar todos los regímenes. Yo digo, no puede ser que todos los regímenes y todas las empresas estén mal. O sea, es inconcebible que podamos decir esto. Me parece que falta la verdad y estoy seguro que muchas empresas y muchos regímenes sí contribuyen a la prosperidad de Honduras. Pero yo sí, y ayer lo dijimos en nuestro comunicado, creemos fielmente de que se debe hacer una revisión. Se debe de revisar empresa por empresa, exoneración por exoneración, régimen por régimen. Ver cuál régimen y cuál exoneración tiene más beneficio que costo y proteger eso. Lo que tenga más costo que beneficio, hay que modificarlo o eliminarlo. Pero no se puede generalizar y decir que todo está malo y que vamos a eliminar todo. Eso es vivir en un vacío. Mira, estos regímenes son regímenes que manejan países vecinos, El Salvador, Guatemala, o sea, todo alrededor del mundo se manejan estos regímenes. Entonces, vemos algo realmente impensable en lo que se está haciendo de querer eliminar todas estas situaciones. La Cámara de Comercio siempre ha sido promotora de la producción nacional, de la inversión nacional, ¿verdad? Y estamos viendo las opciones que nos están dejando.
Mira, yo he estado en exportación toda mi vida y a mí me dio mucho pesar leer ese proyecto de ley cuando dice de que el nuevo régimen de zona franca, que primero que todo solo tiene 5 años que le ofrecen a uno cuando todos los vecinos le ofrecen arriba de 10, o sea que nadie va a venir. Pero dice también ahí esa zona franca de que debe de ser en su mayoría capital extranjero. Entonces yo digo, es discriminatorio. Entonces yo como hondureño ya no voy a poder invertir en exportación en mi país. Voy a tener que mudarme entonces para llevar a cabo mis actividades económicas, posiblemente, ¿verdad? Realmente así como está, es discriminatorio y esto es errado, Renato. Mira, hay otras cosas también cuando hablan de progresividad. Nosotros lo que esperábamos ver era una reducción, Renato, en el impuesto sobre venta del 15 al 12%. Eso es progresividad, ¿verdad? Para ayudar al que menos tiene. Esas son las cosas que estábamos esperando ver cuando se hablaba de justicia tributaria. Pero no vemos nada de esto. Tampoco vemos nada que lleve a la eficiencia del gasto. Tenemos un aparato gubernamental que cada día es más grande, ¿verdad? Y cada día gastan más y hay mayor pobreza, o sea, no está funcionando. Entonces, también no hay nada en la ley que implique un compromiso de parte del gobierno en mejorar la eficiencia del gasto. Entonces, por todas estas cosas, Renato, nosotros la conclusión que tenemos es que es una ley que trae mucho perjuicio, poco beneficio, si es que nada, al Estado, o sea, realmente a la población. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se reflexione, ¿verdad? Aquí deben de prevalecer los criterios técnicos, económicos, ¿verdad? Y no podemos generalizar y tirar todo al traste, ¿verdad? Por temas ideológicos. No, esto no puede ser, ¿verdad? Tenemos que analizar exoneración por exoneración. Mira, si al final todas las exoneraciones son malas, pues eso será otro cuento, pero yo no creo que sea ese el caso, ¿verdad? Seguro hay muchas empresas que traen bienestar a nuestro país, a nuestra población. Entonces, nuestro sector, nuestra institución, siempre va a estar anuente a colaborar, ¿verdad? Pero en cosas que realmente adicionen, ¿verdad? Al desarrollo económico y el progreso social del país. Pero esto no es una buena sumatoria. Esta ley no trae algo bueno para nuestro país. Entonces, por eso nos oponemos. Y te repito, lo que nosotros pues buscamos que prevalezca es la objetividad en cuanto a las diferentes iniciativas que se toman. Siempre señalando, ¿verdad?, lo que está malo y tratando también de generar propuestas y también aplaudiendo lo que está bien. No tenemos problema con eso, pero en este caso, esta ley realmente deja mucho que desear y nosotros esperamos que realmente esto no avance porque no traería ningún bienestar a nuestro país. Fíjate que decía un televidente que ni siquiera dice es un proyecto de ley con sesgo ideológico, dice. Con sesgo clasista, decía un televidente. Bueno, mira, yo le pregunté a Marlon Ochoa ayer, Marlon, ¿no hay prejuicio contra algunas familias hondureñas por parte de ustedes con la elaboración de esta ley? Él me dijo que no, lo rechazó, pero hoy que leo unos mensajes ahí, me doy cuenta que existe esta percepción en la gente de que puede haber un ánimo clasista, un prejuicio contra ciertas familias de Honduras que la gente ha percibido, o por lo menos un sector del gobierno actual ha percibido, que siempre gozaron de beneficios fiscales y que se aprovecharon de algunos regímenes para sus beneficios personales. Pero es ahí donde surgen las voces como la tuya, que dice, bueno, pero ¿por qué la institucionalidad no ha revisado a quienes se han aprovechado de estos regímenes especiales? ¿Por qué no los ha sancionado? ¿Por qué no se los ha quitado? De eso se trata el Estado y las instituciones del Estado. No que estén ahí de adorno en el Estado de Honduras y no funcionando. Adelante, Eduardo. Y después vamos con Rolando. En eso, y yo comparto con Darwin en ese respecto. O sea, mira, si hay que castigar a los que están haciendo mal, hay que castigarlos, ¿verdad? Pero no se pueden llevar a toda la generalidad del empresariado de encuentro porque una minoría está actuando mal. Realmente
me parece radical la medida que están tomando, cuando lo que se debe hacer es analizar empresa por empresa, exoneración por exoneración, ver cuál funciona, ver cuál no funciona, aplicar las sanciones a quienes no están cumpliendo y tratar de encaminar. Tenemos que tratar de rescatar la inversión, todo lo que se pueda. Esto significa empleo, significa ingresos, significan oportunidades. Al decir todo está mal, realmente no entiendo qué es lo que se busca. Por eso te digo yo que me preocupa que tenga esto una visión ideológica más que económica y te repito, esa no es la correcta. Deben de hablar con claridad los autoridades para explicarnos realmente qué es lo que busca con esta reforma, porque no está claro, Renato. Mira, las personas que están al frente son personas inteligentes. Estoy seguro que ellos entienden los impactos negativos que esto va a tener. Entonces yo me pregunto realmente qué es lo que se busca con esta ley. Don Rolando Alvarenga. Sí, yo insisto en que se debe de aplicar la ley que ya existe. Por ejemplo, recibí una nota, por ejemplo, cuando estuvo la licenciada María Antonia Rivera, que estuvo por unos meses en economía, en desarrollo económico, y suspendió 319 empresas que no estaban cumpliendo con el régimen. Eso es lo que debe de aplicar. No podemos satanizar una ley por unos cuantos. Yo creo que sí debemos de hacer nuevas leyes para mejorar la parte de las MIPYMES. Estamos de acuerdo porque es el gran motor de desarrollo que tiene el país, pero sin dañar a lo que ya están produciendo empleo. El empleo en Honduras es demasiado pobre y tenemos que multiplicarlo, pero de esta forma más bien estamos haciendo que disminuya. En la parte que decía... ¿A qué régimen estaban adscritas estas empresas? No me recuerdo, pero aquí tengo la nota. María Antonieta Rivera. Sí, yo recibí este mensaje. Okay. Lo estaba buscando en el transcurso de esta mañana, pero no me acordaba que era María Antonieta Rivera. Sí. Ya lo vamos a sacar al aire, sí. Sí, Eduardo. Digamos, Sí. Ese es el tipo de cosas que más bien yo creo que debemos de señalar. Mira, ¿por qué se esperó hasta el último año del anterior gobierno para cancelar a todas estas empresas? O sea, y realmente se le aplicó sanción a alguien. Entonces, estas cosas se tienen que hacer sobre la marcha. No podemos esperar hasta que ya vamos a salir para hacer estas correcciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Pero yo creo que don Rolando, el mensaje que está enviando es el correcto. Deben de aplicar la ley, ¿verdad? Aplicando la ley vamos a estar bien todos. Mira, la inmensa mayoría de los empresarios, micros, pequeños, medianos e inclusive los grandes, todos son gente de buena voluntad que quiere lo mejor para este país. Nosotros queremos que tenga éxito este gobierno, ¿verdad? Pero no podemos generalizar por unos cuantos que han hecho las cosas mal, decir de que todo el empresariado es malo. Eso no es correcto, es errado, tiene sesgo y debe de ser rectificado. Sí. Mira, aquí está el listado de empresas beneficiarias de la ley de zonas libres que fueron canceladas de oficio por incumplimiento de obligaciones a junio de 2021. Aquí las pueden leer ustedes, el nombre de la empresa. Vamos a ver, en la columna izquierda, aquí está, Ation Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todas estas de la primera columna, miren. Todas estas fueron canceladas. ¿Qué dice? Dice listado de empresas beneficiadas que fueron canceladas. Vamos a ver si dice por qué. ¿Cuál era el ilícito cometido? La primera estaba en Choloma. Gerente o representante permanente Kim Jung Kwan. Aquí está. No, la actividad que realiza para dedicarse a la categoría de empresa industrial básicamente de exportación a la confección de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Parque en que se encuentra la zona libre América. Resolución de cancelación 373-2021, fecha de resolución 36-2021. No dice el por qué, pero fueron canceladas. Todas estas que están viendo aquí. Adair Industrial, ADESA, AFL Honduras, Agrispis CSA, Agroindustrial del Valle, Sociedad Anónima,
Agroproductos de Centroamérica, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alimentos Clara María, Sociedad Anónima, Alquis Enterprise, todas estas, Almacén Fiscal PSA de CB, Alonarti, Altomonte, Ameer Aparel, American Dragón, Americana Aparel, miren todas estas. ¿Cuántas le dijo María Antonieta, don Rolando? 319 sale en el documento. Ah, bueno, no terminaría de leerlas Sí, hoy, entonces sí. voy así rápidamente. Renato, Sí. hay un tema bien importante y fue un documento que se envió el año pasado, si no me equivoco, que es el requisito y el registro de exonerados 2023. Está en un archivo de PDF, donde le da potestad a la Secretaría de Finanzas de conseguir y obtener toda la información de estas empresas que están adscritas a todos los regímenes de beneficios fiscales, en el cual les piden que indiquen la cantidad de empleos, les piden que indiquen y que den toda la información, quiénes son los representantes legales. Eso lo puede ver en el documento requisito y registro de exonerados. Yo creo que es este, para que No, la producción... es otro. Vamos Muy a bien, ver. pero continuemos. Ok, entonces, por ejemplo, podemos ver aquí donde indica cada uno de los requisitos. Por ejemplo, para Soli, y algo bien importante, dice acompañarlo con información de generación de empleo, sueldos y salarios por categoría y respectivas retenciones en la fuente de impuestos sobre la renta, incluyendo los no sujetos a retención por el mínimo exento. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, al momento de aprobar y renovar cualquier empresa dentro de estas figuras, ellos tienen toda la información. ¿Qué hay que hacer? Revisar, verificar si realmente se está cumpliendo o no con la información ahí presentada. Y eso está prácticamente para todos los regímenes Soli, Solitur, RIT, FLT, call centers. Entonces es un documento bien interesante de poderlo buscar y poderlo leer, porque muchas veces nos dicen, no tenemos la información. ¿Pero por qué? Si es un requisito que la misma Secretaría está estableciendo. El mismo Marlon Ochoa, él habló de empresas, por ejemplo, que estaban invirtiendo, le estaban exonerando $1 y estaban invirtiendo $3 en empleo. O sea, como ejemplo de buen manejo de las exoneraciones. O sea, y así como esos hay cantidad, que eso es lo que ellos tienen la información. Insisto, cuando se aplica la ley en cualquier ámbito, la gente comienza a respetar y se comienza el país a enderezar para donde nosotros queremos como empresarios, que tengo 35 años del aniversario, de luchar desde cero prácticamente. Entonces, creo que nosotros nos duele cuando hay empresarios que compiten ilegalmente con nosotros, ¿verdad? Ahí ustedes van a ciertos lugares donde no consigue una factura legal que pague el 15 y a uno le molesta, pero la tiene que comprar porque de repente es en el campo y no son válidas. Y le molesta a uno cuando recibe un tipo de facturas de esas y son en ciudades cercanas aquí a Tegucigalpa. O sea, y ciudades grandes. Entonces, creo que aplicando la ley, cerrando ese tipo de empresas, todo el mundo comienza a enderezar y el barco se endereza. Bueno, hay un sociólogo que quiere participar en el programa, un sociólogo muy influyente, muy beligerante, que lo vamos a escuchar brevemente por cuestión de tiempo ya después de la pausa comercial y además los comentarios finales aquí con Rolando Alvarenga, Percy Doc, Darwin Ponce y Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Les es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Vamos a dar lectura en este momento
A los mensajes a través de Twitter, Alejandro Caballero nos comparte incentivos. Lastimosamente hay pequeños grupos que han abusado de los incentivos. En el fondo, las leyes están dirigidas a beneficiar al gran capital, así que por unos pocos pagan todos. Hay que cortar el problema de raíz para que no se reproduzca nuevamente y castigar a los que han abusado. José Bermúdez comparte, ninguno, porque los emprendedores somos los que hemos pagado impuestos al día a día. Entonces para nosotros no es nada nuevo. Así que no distorsionen la información que serán las pequeñas empresas porque no es así. Muchas gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la Casa del Verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Bueno, es que me está contando aquí Percy Doc que su familia hace 100 años vino de los Estados Unidos a establecerse allá en Choloma. Imagínense, 4 generaciones de Docs. Unos después del FIFI se regresaron a Estados Unidos y otros se quedaron aquí. Así es, Renato. De ahí ese es el origen de la familia Docs en Honduras, D-O-X. Y aquí tienen a un representante que es el presidente de la Cámara de Comercio de Choloma, don Percy Docs. El sociólogo don Pablo Carías, ya al final del programa solo tengo unos 2 minutos. Pablo está en comunicación con Frente a Frente, agradeciendo siempre la gentileza de que este cerebro siempre esté pendiente de Frente a Frente y participe en Frente a Frente. Adelante, Pablo. Sí, brevemente, Renato. Ayer a mí me sorprendió mucho porque el ministro Ochoa decía que se había dado una concesión ahí especial a productores de Islas de la Bahía para la importación de gasolina y que estaban aprovechando esa circunstancia para no consumirla en Islas de la Bahía, sino para trasladarla a otras ciudades. Y uno dice, caramba, y si eso se está dando, ¿por qué no se aplica medidas, digamos, delicadas? Y mira, ahí le pregunté, ¿y qué han hecho? ¿Qué han hecho, Marlon? No, le digo. Eso es inconcebible. La otra cuestión que me preocupó mucho es cuando se refirió al ministro Barquero. Cuando el ministro Barquero quiso explicar de que él estaba siendo informado y al final él dijo que Barquero no estaba informado y que justamente no se le convocaba porque, yo no sé si usted notó eso, porque Barquero no estaba de acuerdo. Óigame, ¿cómo es eso? Que en un gabinete de gobierno, un gabinete ministerial no puede ser convocado porque algunos de sus miembros no están de acuerdo. Quiere decir que ahí hay que ir siempre a estar diciendo que sí. Eso es inconcebible para un gobierno democrático. La otra cuestión también que yo quiero decir es que esto de los impuestos, dejémonos de cosas. Al final quien lo paga es el mismo pueblo y sobre todo los sectores medios. Los empresarios probablemente lo van a pagar cerrando sus empresas porque algunos, como resultado de la reducción de la capacidad de la población de consumo, no van a poder tener las ventas necesarias para sostener la empresa. El otro elemento que quería agregar es que este es el peor momento para aplicar una política de esta naturaleza por el contexto internacional, en una circunstancia en que hay una recesión, hay una inflación mundial, incluso los propios Estados Unidos han cerrado 2 bancos y, o sea, pues que en el mundo hay una situación de nerviosismo económico. Yo no sé yo no sé quién está haciendo una lectura política de las circunstancias actuales. La otra cuestión también es que cuando se aplican impuestos, yo creo que el Estado debe ser correspondiente con la prestación de servicios, con malas carreteras, con combustible caro, con servicios públicos caros, con inseguridad. Yo diría que pues los impuestos se vuelven una necesidad y son necesarios para sostener el Estado y para redistribuir la riqueza, pero también el Estado debe considerar que tiene que prestar servicios de calidad y aplicarse en momentos cuando hay pastel que repartir y no cuando hay una situación de contracción económica. Yo creo que hay que aplicarle y, digamos, castigar a aquellos empresarios que no le están jugando bien al Estado. Pero
pero no se puede castigar a todo el empresariado. Eso no es correcto. El modelito económico no está en esa misma línea. Yo creo que primero habría que pensar en eso y debería hacer una reflexión profunda por parte del gabinete ministerial. Bueno, son las 8:59. Ya por edad y jerarquía es el presidente de Fede Cámaras, aunque tú sos independiente, Darwin. Dejo unos 15 segundos a don Rolando Alvarenga. Solo quiero cerrar recordando de dónde venimos. De un ETA iota, de un COVID-19, una caída de la parte de los contenedores, la subida de precios, una guerra que nos aumentó los fertilizantes para la producción, y esta es una oportunidad que tenemos si no hay incertidumbre. Creo que lo importante es que el gobierno entienda que todos somos productores, todos queremos el bien del país y que sea un gobierno que tenga éxito para el bien. Bueno, tengo unos 15 segundos, son las 8:59 todavía. Como Cámara de Comercio, invito a la población de Choloma y de todo el país que ande buscando un lugar para invertir, un lugar para buscar ese espacio. Son bienvenidos a Choloma. Gracias. Gracias, Percy. 15 segundos, por favor, Darwin. Gravar el impuesto a la agroindustria y al sector energético para defender una ideología es un mal mensaje y va a tener costos a los consumidores. Los vamos a pagar usted y yo. Gracias a todos. Buenos días.